dolor. Nuestro país está en manos de una extrema derecha que no la detiene nada, que avanza a tiros, que consolida su régimen dictatorial a punta de dolor, sangre, medidas contra la gente y el cercenamiento de las libertades. Pero también debemos oponernos, rechazarlos, resistir al fascismo. La columna vertebral del fascismo en todas sus versiones históricas es la represión para consolidar la idea única, la única realidad aceptable, la del propio fascismo. Tras haber el uribismo ideologizado a la fuerza pública durante largo tiempo, tras haberla convertido en un arma contra la oposición y la juventud rebelde, la policía opera dentro de un régimen en el que tiene todas las libertades para actuar fuera de la ley, para convertirse en una fuerza de castigo al disenso. Y tiene las libertades de violar los derechos porque le han impuesto una visión de enemigo común, llámese petrismo, izquierda, estudiantes. El fascismo está en la cabeza de quienes tienen las armas del Estado. Por eso matan con choques eléctricos a un abogado inerme y luego masacran a la gente que protesta por ese asesinato. El fascismo se ampara en la fuerza bruta como respuesta, en la negación como método, en la mentira como estrategia. El fascismo colombiano se nutre de la ignorancia, se alimenta del engaño, se aprovecha de la inconsciencia, de la ausencia de la educación, se sostiene con la desigualdad para aumentarla, vive de quienes no llegan a comprender para confundirlos todavía más. Utiliza la mentira y en realidad desprecia a esa parte del pueblo que lo apoya. Simplemente lo utiliza para defender los intereses que son justamente los contrarios a la gente, a quien el fascismo convierte en verdugos de sí mismo. Y al que no lo apoya, plomo es lo que hay. El fascismo colombiano crea la ideología del engaño y de la ignorancia, y los medios hegemónicos la aplican, la hacen posible. El fascismo necesita el miedo y el odio, necesita la censura, como lo van haciendo, necesita criminalizar al contrario, al opuesto. El fascismo concentra todos los poderes, impide la vigilancia dentro del Estado. El fascismo colombiano despliega un absolutismo creciente y va dando puntadas para desmontar la Constitución o desconocerla en sus prácticas totalitarias. Prácticamente al dedillo el fascismo colombiano aplica el lema de Benito Mussolini: crear, obedecer y combatir. Creer en Uribe, obedecerle y combatir por él y por su venganza y por su odio, con la sutileza de quien aparentemente está en el poder, que no es más que una marioneta del verdadero caudillo, hoy acorralado y a la defensiva. El fascismo practica la demagogia, le habla al país todos los días, controla todos los poderes. El fascismo siempre ha militarizado las sociedades y ha puesto la guerra en el centro de sus objetivos. Vivimos una época en que el fascismo criollo pretende librarse de las instituciones libres y recrear, como ya lo ha hecho con los paramilitares, nuevas fraternidades armadas. El fascismo en el mundo siempre se ha apoyado en mafias, carteles económicos o delincuenciales. Tiene un particular culto por el nacionalismo y la pureza sin limitaciones éticas. Todo se vale. ¿En qué voy yo? Matar líderes sociales, masacrar jóvenes y campesinos, nombrar sus propios jueces. El oportunismo es ley para ellos. Les ayuda la posverdad, la manipulación, la falsedad. El fascismo señala la lucha de clases, pero ejerce la violencia excluyente, la masacre, el robo de tierras. En el fascismo prima el instinto y las necesidades del caudillo y no la razón. Cree en la dominación darwiniana y en el destino inferior del pueblo. El fascismo violento se multiplica en las crisis ejerciendo la tiranía. Y a todas estas características universales del fascismo, el colombiano, hay que agregarle al narcotráfico, además de su infinita torpeza, que no es necesariamente causa de su decadencia, porque lo define esa fuerza bruta como la de la noche del 9 de septiembre en Bogotá. Un fascismo boleta. De tal manera que la oposición, para entender su destino, debe saber que en Colombia se enfrenta al fascismo que no tiene moral alguna y utiliza todas las armas innobles. Tomar lección de las historias contra el fascismo y adelantar las prácticas necesarias para detenerlo. Esa es la tarea, ni más ni menos.